muchísimas gracias, Mónica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Oye, ¿cómo están, Axel? Contentos porque estamos de aniversario, el 26º aniversario de estos cambios constitucionales en materia eclesiástica. ¿Qué quise decir? Explícanoslo, díganos en español. Es un tema muy interesante, es un tema que yo he estudiado muchos años. Son los cambios que hubo a la Constitución de los artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130 en el año 1991-92, porque realmente la discusión se da en el año 91 a nivel legislativo, pero la publicación, o sea, ya el reconocimiento incluso de todas las legislaturas de los estados a los cambios constitucionales en estos artículos se da precisamente a fines de enero y se publica el 28 de enero de 1992, que es cuando se puede hablar en México de una auténtica libertad religiosa. ¿Por qué? Resulta que todos hemos oído hablar de las leyes de reforma y de la separación iglesia-estado. Bueno, en 1857 a 1863 se hicieron una serie de leyes que se llaman las leyes de reforma, que tocan los temas de la relación del Estado mexicano con la Iglesia Católica, que implican salir de una relación que se llamaba patronato real, en la que la corona española originalmente protegía a la iglesia y todo, y la iglesia apoyaba al Estado. Y esta relación se tuvo que cambiar con la independencia, pero había dos vías, una seguir con el patronato y otra empezar con otro tipo de relación, pero el Vaticano no se puso muy agradable. Y bueno, este tipo de problemática política, porque no saben hasta dónde llegaba la iglesia, hasta dónde llegaba el Estado, fue zanjado por los liberales a partir de toda esta legislación de la reforma. ¿Qué queremos decir con esto? Que lo que se hace con la reforma es, uno, que el Estado y la Iglesia se vuelven completamente independientes. Nada que ver una cosa con la otra. Dos, la cuestión religiosa se queda dentro de la vida privada, sin que esto implique que no se podían hacer misas o cuestiones religiosas. Sí se podían, pero con ciertos límites. Y los bienes de la Iglesia, algunos, la gran mayoría, pasan a ser del Estado. Esto es una situación que lleva a guerras, que implica la intervención, y hasta 1873 se van al cuerpo constitucional. Bueno, pasan los años, se va relajando, no la legislación, siempre queda la separación iglesia-estado y siempre se le reconoce personalidad jurídica. Y los ministros de culto pues no podían tener actividades políticas, que es una de las cuestiones importantes de la reforma, pero no pasó a mayores. Cuando llega la revolución, una de las promesas era reconocer la importancia de la iglesia, que había tenido una evolución muy grande en 50 años dentro del espacio mexicano. Esto no se da y hay un conflicto muy fuerte con los obispos, los constitucionalistas, los obispos, sobre todo los carrancistas y los sonorenses se pelean muy fuerte con la iglesia, y se decide en la legislación constitucional de 1917 hacer un artículo 129 que terminó en 130 y en este artículo se desconoce la personalidad jurídica de las iglesias, es decir, no existían. No existían. Entonces son 5 artículos los que tienen que ver en la Constitución del 17 con los temas eclesiásticos. El tercero, sobre la educación religiosa, se prohíbe. El quinto repite lo que hay en 1857 y se prohíben las órdenes monásticas. Algo muy chistoso. ¿Las qué, perdón? Órdenes monásticas. Órdenes monásticas. Que no había en México. O sea, no entendían que el monacato era una cosa y la vida consagrada era otra. O sea, había un error ahí. Una confusión, ¿no? No, un error. No era confusión, era un error. O sea, no entendían que era la vida consagrada. El artículo 24 que prohibía la cuestión de hacer actos de culto públicos. Y el artículo 27 que prohibía a la iglesia tener bienes o administrar bienes por sí o por interpósita persona, que no fueran para los objetos. O sea, podían tener como incomodato, como hasta ahora es esto, los templos. Todos los templos anteriores al año 92, después del 92 todos los templos son de cada asociación religiosa. Y el 130... O sea, antes todos eran del gobierno.
Sí, todos. Y ahora ya Ahora, son los de que, cada uno. los que se construyeron después del año 92 ya no son bienes del Estado. Muy bien. Independientemente que sean católicos, Lo que sean, cristianos, no, lo que sea. no son del gobierno ni del Estado. Y el artículo 130, que era un artículo que primero no reconocía la existencia de las iglesias y además prohibía a los sacerdotes o ministros de culto de cualquier denominación tener derechos políticos activos y pasivos, es decir, votar y ser votados. ¿Qué cambió? Bueno, en el 130 se reconoce, desde el 92 se reconoce la existencia de las asociaciones religiosas, ya se reconoce a todos, los sacerdotes ministros de culto pueden votar pero no ser votados. Se quitó lo de las órdenes monásticas, ya puede haber educación religiosa, las asociaciones religiosas tienen derecho a tener los bienes que sean para su uso, eso sí, no pueden tener ningún interés de tipo económico, ni ninguna cuestión que perciban ganancias, pues Digamos, ganancias como no tal. No se puede lucrar. No se puede lucrar, efectivamente. Y bueno, esto se llama libertad religiosa liberal. O sea, parece redundancia, pero es una visión de libertades. Pero también es una visión de derechos humanos. Lo que se avanzó fue un reconocimiento en donde ya no hubo una relación, pues de alguna manera a escondidas, que se llama nicodémica, y pues hay una libertad religiosa que no se había vivido en más de 100 años. Que eso está increíble porque, o sea, hay libertad, pero también tienen derechos. Tienen derechos y tienen obligaciones. Exacto, y eso está increíble porque independientemente que profesen una religión, bueno, pues son seres humanos y por lo tanto tienen derechos, tienen ¿no? derechos pues como ciudadanos, no lo eran, y ya lo son. Y creo que lo que más cabe rescatar es que pues todos somos libres para decidir qué religión llevar, ¿no? Y cómo llevar. Y aparte, nuestra vida. efectuar los actos de culto Así es. privados y públicos que sean posibles y deseables, ¿no? Pues sí.